Muy bien, muchachos, después de la falla técnica de la energía eléctrica hemos vuelto y aquí estamos. Entonces estaba platicando en lo que se nos fue la luz ahorita. Comentábamos que algunos de los rellenos sanitarios, y es una situación que te aconseja hacer la norma, Bueno, con los gases que salen aquí. Hola, Yanira. ¿qué tanto quieres, no? Yanira, mande. No, nada, maestro, me estaba hablando, disculpe. Ok, pensé que era algo relacionado aquí. Bueno. Les estaba platicando que algunos de ellos utilizan la energía producida por quemar el metano para generar energía eléctrica y se apoyan pues para el consumo de energía que tienen en las instalaciones, en las oficinas y demás. Pueden apoyarse de lo que se genera de aquí, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿no? Y todo esto nos lo menciona la norma 083 de Semarnat. Ya saben, ya les comenté el apellido de 2003. Todavía existe, estábamos esperando, no sé si va a salir este año o el próximo año, la publicación ya de norma como 2021. Sin embargo, lo último publicado sí se llama proyecto de actualización. Y pues ya al estar publicado, pues toma razón de ser a decir que entre en vigor, pues. ¿Y qué dice la norma en general y en específico también? Bueno, nos habla desde la selección del sitio, o sea, ¿dónde vas a poner el relleno sanitario? El diseño, ¿cómo se debe diseñar? ¿Cómo se debe construir? Y muy importantes estas otras tres partes, la operación, ¿cómo debe ser la operación del mismo? O sea, ¿qué tanto es la capacidad para compactar? ¿Cómo debe ser los flujos de residuos al interior? Mm, ¿Cómo deben ser los gases que se te producen? ¿Qué tipos de gases se te producen? Y entonces tienes que hacer un monitoreo de todo eso. ¿Y qué pasa en la clausura? Cuando ya cerraste también, todo eso tiene que estar incluido. Entonces, todo esto lo dice la norma 083, está muy completa para trabajar con los residuos sólidos urbanos. Y esto que ven aquí es una imagen, como ven ahí, de una fundación de ambientalistas, pero a mí me gustó porque está como que muy claro para explicarles si lo cortáramos así, no atajo un pedazo para ver cómo está un relleno sanitario, que ustedes pueden ver. Por un lado, pues tienes ahí, van los camioncitos y llega hasta donde va a es, dejar los residuos. Tienes por aquí la maquinaria pesada que se va a encargar de distribuirla. ¿Por dónde? Vean ustedes, este corte, como si le hiciéramos una corte en un pastel, pueden ver los llamados módulos, que es lo que se va rellenando. Por eso se le llama relleno, porque es una capa de residuos o de basura, y la otra capa es una mezcla de arenas. También dentro de la última actualización de la norma 083, lo que está ahora el 2021 menciona que se puede utilizar lodos. Obviamente los lodos hay que quitarles la humedad, pues para que no nos generen más lixiviados, o sea, más líquidos en la salida. Y aquí pueden observar cómo están aquí las salidas para los gases, que están a través de todo el relleno sanitario. Miren, acá está, aquí están estas otras hacia atrás. Entonces está construido a través de todo el relleno y debemos tener salida para la extracción de líquidos, ya sea que los tenemos por un sistema de bombeo o que los tenemos por acá abajo, ¿sí? Obviamente, hay que recolectarlos. Normalmente, estas salidas, por un lado, tenemos las lagunas de oxidación
de los lixiviados. Muy importante. ¿Y qué pasa en esas lagunas? Nada, llenamos aquí, es un poquito de líquido y con los parámetros del medio ambiente, los factores climáticos de temperatura, aire y demás, estos terminan secándose y nos quedan menos. Y después, cuando ya solamente sea sólido, pues lo puedes pasar de regreso para acá. Ya reaccionó, pues ya no tienes problemas con ellas. Hay que extraer los líquidos, como lo mencionamos ahí, extraer gases y también es importante si estamos muy cerca de una capa freática, un manto freático, entonces sí sería importante que tengamos cuidado con el monitoreo de los gases, perdón, aquí era con el monitoreo, perdón, de el agua de los mantos. Entonces, por eso es el tener esta especie de pozos para estar tomando muestras constantes. Aún y cuando pusimos toda esta membrana que es impermeable, tenemos que asegurarnos que no se filtre nada. ¿Qué pasaría en el caso de que algo se filtrara? Bueno, lo primero sería cerrar y luego investigar. Habría que hacer perforaciones y averiguar dónde es donde está el problema y obviamente corregir ese problema. ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Eh, sí, propiamente como yo les decía, es un tema muy, muy claro, pero sí hay que leer bastante, ¿no? Otra situación que se les está presentando aquí es igual que vean con fotografías claras, es el mismo diagrama, pero con un poquito más de imagen, ¿verdad? Bueno, esta diapositiva la agregué para recordar, bueno, que hay que leer, hay documentos que están en los módulos en la plataforma y pues voy a hacer un recordatorio y nos vamos a ir a ver la norma 083, por cierto. Entonces, aquí haciendo el recordatorio, vamos a revisar. Deberían de poder estar viendo ustedes. No sé si ya lo están viendo, pero es a través de la plataforma. Los módulos semanales, me estoy yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque pues de lo que estaba hablando era la semana 15, que fue la semana anterior, que aquí estaban, es lo que les decía, aquí estaban las diapositivas, que esas las volví a poner hasta acá. Y estas lecturas son muy importantes. ¿Cómo está el medio ambiente en México con respecto a los residuos? Más sobre la construcción de rellenos sanitarios, es un artículo ahí. ¿Qué dice Semarnat para valorizar energéticamente los residuos urbanos? ¿Cómo está en general la gestión para todo México? El Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos, ¿cómo es? El programa estatal para lo mismo. Y la norma 083, que ya la tenían ahí, pero se las volvimos a agregar aquí abajito para la semana 16, la que estamos trabajando al día de hoy. Aquí están las diapositivas que observábamos, la norma, se las volvimos a incluir y sobre todo esta, que es el proyecto de actualización, que es lo que les voy a mostrar, tomando en cuenta que esta ustedes ya la leyeron. Y que es el seguimiento de ella, lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego ahorita nos regresamos para platicar de esto, de ese dibujo del relleno sanitario, que pues, es la actividad que empieza hoy y termina en una semana. Pues ahora comparto y es la pantalla. Nos vamos a esa liga directamente del diario oficial. Miren, yo bajé el documento que te muestra aquí, si tú le das clic en una copia o imprimirlo, te da todo lo que se hizo
ese día, el 10 de mayo, todo lo que se aprobó se publicó. Pero en realidad, esta aparece hasta la página 315, son más de 600 páginas porque fueron varias actualizaciones con distintas secretarías el documento. Entonces, está mejor irlo a consultar aquí directo, ¿no? A la página. Lo que están viendo ustedes es aquí del Diario Oficial de la Federación. Deberían de estar viendo esto que les estoy compartiendo. Entonces, de aquí, este proyecto, que les digo, esperemos que quede ya bien aprobado y que el apellido de la norma sea 2021. Entonces, hace referencia precisamente pues a esta norma como un proceso de actualización. Menciona cosas como un cambio en las tablas con la generación de residuos. Menciona también, voy a continuar hacia acá, porque ya nos vamos a ir a leerla. Muy importante también como referencia la norma 052, o sea, esa también apréndansela, porque esta les afecta para los residuos peligrosos. Aquí los ven, y los listados, la clasificación y listados de residuos peligrosos. ¿Cuál es? La 052. Y la 087 es en referencia a aquellos biológico-infecciosos que pues también habría que tomarlos en cuenta. Que esos, ¿dónde generamos esos? Pues en hospitales, sobre todo. Y la norma 004 también de Semarnat, porque esta habla de lodos y biosólidos, que donde nos dice concentraciones para la disposición final. Y estos, si se acuerdan cuáles son las normas 01, 002 y 003, que son las de para las descargas que vienen después de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahora la incluyen aquí porque pues también ya mencionan que ha sido una práctica que se ha venido dando, entonces pues tendría que estar en la norma, que son los lodos también los puedes usar en esas capas. ¿Sí? ¿Qué pasó, mamá de Sergio? Algo nos dijo ahí Sergio Lizalde. ¿Siempre no? Ok. Bueno. Okay. Entonces, como todas las normas, las definiciones, clasificaciones, por ejemplo, la malla que puedes tener para tamizar todavía los residuos. Y esto tendría que ver con las arenas, creo yo, de 75 micrómetros, o sea, una cosa bien finita. Esta tabulación viene diferente a como la muestra con la versión 2003. Digo, insisto, aún dice aquí proyecto de norma, pero hay que irnos familiarizando, ya está publicado esto como proyecto y esperemos, como les digo, que ya salga pues la aprobación después como norma 2021. Hay una clasificación en 4 tipos con respecto a los residuos que puede generar una población. Entonces, antes aquí decía menor a 10 toneladas por día, pero subieron los números y esto lo mandaron a menor a 50. Y quiere decir que antes aquí decía de 10, entre 10 y 50. Y luego esto subía entre 50 y 100. Y aquí decía 100 o más. ¿Por qué incrementaron el tipo? Porque las poblaciones crecieron. Entonces, pues tienes que ampliarlo. Por eso nada más. Pues quiere decir que todos nosotros entramos en esa clasificación. De todas formas, hay un tipo de relleno sanitario que aplica para nosotros. Nos dice especificaciones para la selección del sitio. Fíjense, restricciones. No se puede ubicar a una distancia menor de 15 kilómetros
a partir de la cabecera. Si hay un aeródromo, aeropuerto que coincida con la trayectoria de las aeronaves, pues para evitar problemas posteriores, ¿no? Y más si también tienes proceso de combustión incluido, que no afecte a los procesos de ellos. Y te menciona aquí en localidades mayores de 2.500 habitantes, o sea, muchas de las localidades, de hecho, dentro de, al menos las cabeceras municipales de todos los lugares donde estamos viviendo nosotros ahorita, pues andan aquí, ¿no? Mayores a 2.500. Y aunque hay una controversia, ¿verdad, muchachos, con lo de que se generen nuevos municipios, de que hay muchos municipios de aquí de la sierra y hacia la Sierra Alta que tienen muy pocos habitantes. Entonces, pero aquí sí menciona, ¿no? Estas poblaciones mayores de 2.500 habitantes debe de tener una distancia mínima de 500 metros con respecto a la población mínima, o sea, de preferencia deberían ser más, ¿no? No deben ubicarse en zonas de recarga de acuíferos. Estudios y análisis que se requieren, yo les comenté, ¿no? Pues que debe de ser geológico, hidrogeológico, pero también identificar y el uso del agua subterránea, tipo del acuífero, dirección y flujo del agua subterránea, etcétera. Todo eso que tenemos que hacer para seleccionar el sitio, aquí lo menciona. ¿Cómo se hace el estudio geotécnico? Te lo dice. Tienes que tener exploración y muestreo y estudios de laboratorio. Análisis granulométrico, permeabilidad, límites de consistencia, todo para estudiar bien el suelo y ver que sí pueda ser bueno. Cómo se hacen las evaluaciones, más estudios, dentro de esos estudios que se le tiene que hacer, pues aquí viene, ¿no? Para los tipos, por ejemplo, para los tipos C y D, que son más pequeños, pues no te exigen que tengas un estudio geológico e hidrológico regional, pero no significa que no tengas esos estudios ahí locales. Porque sí, aquí te dice geofísica hidrológica, que esto ya es local. O sea, todos los estudios prácticamente aplican para el tamaño que sea. Y luego te dice también características del sitio, de la disposición final, de estructura. Va a mencionar cómo se deben de manejar el biogás que ahí se produzca. En el caso de los que son más chicos, pues es opcional el tener estructuras de venteo y el tipo de celdas para los residuos. Todo esto pues, se tiene que estudiar muy bien cuando vamos a construir los rellenos sanitarios. Nos menciona también, por ejemplo, requerimientos de compactación inicial. O sea, ¿dónde está la compactación de la celda diaria? De esa parte de los módulos, lo que vas a ir echando de basura, qué tanto tienes, cómo tiene que estar la compactación, al menos inicial. Debe ser, miren, si son los más chicos, esto es el D, mayor a 400 kilogramos por metro cúbico. O sea que mínimo, tienes que compactar 400 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? En todos los espacios donde resides de menor a 50 toneladas diarias. Pero si recibes más, entonces tienes que ponerle más empeño a la compactación todavía. Tienes que meterle más de 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Se puede? Claro que sí, pues no estuviera en la norma así nada más porque sí. O sea, tienes que poner más esfuerzo en el acomodo de los residuos y en la compactación. Entonces, para esto, sobre todo, pues tienes que utilizar maquinaria todavía más fuerte, no únicamente trascabos para mover trascabos o motoconformadoras, sino aplanadoras también. Accesos, obras que debes de tener, por ejemplo, caminos, hay que tener una caseta de vigilancia, control de acceso, cerca perimetral, báscula para registro y control de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, franja de amortiguamiento, instalaciones y sistemas para control de biogás y lixiviados, almacén para combustibles y lubricantes, instalaciones para el personal. Se fijan que todo nos indica, es que es una empresa aparte, un relleno sanitario. Instalaciones y servicios para mantenimiento de maquinaria y equipo, servicio médico con primeros auxilios y equipo de protección personal para todo el personal, agua potable, drenaje, o si no se puede tener drenaje, pues sistemas de captación de aguas residuales y pues electricidad, oficinas, equipos para la operación del relleno sanitario y por supuesto para rayos o apartarrayos, porque no queremos que se nos incendie, ¿verdad? En el proceso. En el caso del sitio de la disposición final, para aquellos que son los más pequeños, nos deja opcional esto. Son optativas, o sea, en la medida de lo posible, se pide que tengas o no la caseta de vigilancia y control de acceso. Si es algo muy pequeño, pues confiarías en tu población, ¿verdad? Que no van a hacerte un desastre. El no tener báscula, que sí es muy recomendable, pero pues depende de que tu propia operación si te permite tener todo esto. Y las instalaciones de servicio y mantenimiento, igual lo mismo del servicio médico. De preferencia, pues sí se debe tener esto, el equipo de protección personal, pero pues te da chance. Y que tengas o no tengas agua potable y sistema de captación de aguas residuales y que puedas o no tener oficinas también es opcional si fuese muy pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que tengas en un municipio un área encargada de todo el control de residuos, como encargado de tu planta de tratamiento de aguas residuales, que también puede ser chica, porque tu población puede ser chica. Entonces, puede ser que tengas una oficina ubicada en el mismo ayuntamiento y de ahí controlas todo, pues no hay problema. Pero cuando ya son más grandes, ya del tipo C, B, A, de fijo por la capacidad que tienes de recepción diaria, tienes que tener este, un espacio donde tengas a tu personal. Los sitios de disposición final podrán contar con obras complementarias o infraestructura previo a que se tenga un análisis de factibilidad, o sea, si tienes la capacidad para mantenerlo. Como es, ahí mismo puedes tener una planta de selección de residuos valorizables, o sea, puedes tener la estación de transferencia dentro por un ladito del relleno sanitario. Viveros, esto es común y que pues, no le hace daño, al contrario, pues es para, ya saben que es para reforestar. Planta de generación de energía eléctrica, ya te lo sugiere aquí, que eso era lo que les decía. Sistemas de tratamiento y valoración de residuos orgánicos, talleres, almacenes, cobertizo, estación meteorológica, que estas pueden ser desde un simple aparato que te ayude a medir las condiciones climáticas. Pudieras tener laboratorio de análisis, qué padre que lo tengas, pero si no, de todas formas, pues debes contar con un laboratorio cercano con quien trabajes. Sistema de tratamiento de lixiviados, que puedes o no tenerlo, con que sí tienes que extraer tus lixiviados, pero si no tienes el tratamiento para ellos, igual los puedes trasladar a algún otro lugar. Cortina arbórea en la franja de amortiguamiento, o sea, hacia el exterior, es importante. Como quitamos toda una gran cantidad de suelo y su vegetación, pues sería importante corregir eso a los alrededores. Área de espera, pues en la medida de lo posible. Carriles de incorporación y desaceleración de vialidades, insisto, ¿no? En la medida de lo posible, pues ahí lo dice, ¿no? La norma. Requisitos mínimos que deben tener para todo lo que es no reciclable, compactación mínima, cobertura mensual de los residuos, no admitir residuos peligrosos que no se mezclen con los residuos sólidos urbanos, medidas para evitar proliferación de fauna nociva, un cercado perimetral, tener un manual de operación,
desarrollar y poner en marcha un programa de protección civil, es importante que todos los rellenos sanitarios cuenten con eso. Y pues más medidas operativas, un manual que debe tener el manual, o sea, nos dice cómo lo debemos de hacer. Debe de describir mecanismos de control, de acceso de personal, vehículos, residuos y materiales, metodología para registro, cronogramas de operación, programas de control de calidad, mantenimiento, monitoreo ambiental. Como ven, insisto, esto es una empresa más. Procedimientos de operación, de sistemas de control de registros, de ingresos, de llenado del sitio, generación y control de biogás y lixiviados, contingencias, qué hacer en caso de una contingencia, qué haces con los residuos que rechazas. No todo el residuo que se recibe tiene que quedarse en el relleno sanitario, entonces también toca revisarlos. Debe tenerse un informe mensual, reglamentos internos, perfil de puestos, además de tener un organigrama de cómo se trabaja, cómo se maneja el relleno, pues hay que tener perfil de puestos. Etcétera, muchachos. Ahí está la norma 083 y esto pues que hay que estudiar igual. Lo que estábamos leyendo es el proyecto de norma, entonces ustedes tienen que leer ambos. Voy de nuevo a Canvas, la plataforma, para recordarles esto que están trabajando ustedes, que ojalá que ya hayan empezado a leer esto que lo platicamos la semana anterior, que tenían que hacer un ensayo, que revisen ustedes que tiene su rúbrica, les recuerda, tiene 2 notas para recordarles de qué se está tratando. Oye, me moví de aquí. De qué se está tratando el reporte. Si incluyes figuras, cómo las debes de presentar. Si no sabes citar, investiga, te dice esto. Cuánto vale cada parte, ¿verdad? Y lo que les abrió el día de hoy, que está bien interesante, con esto que aprendimos y con lo que van a seguir aprendiendo en su lectura, bueno, estarán listos a través de la semana para realizar una especie de póster. Es un dibujo que es a su mano. Este es individual, colorido, que incluya, además de dibujos y que los nombres de lo que estás haciendo, o sea, no se trata de irte a copiar lo que estaba en una de las diapositivas, no, vas a investigar más porque tienen que describir que hay distintos tipos. Así como lo marca la norma por capacidad, bueno, eso nos lleva a que sean mecanizados, semimecanizados, si son diferentes, cómo se administran, hay que leer sobre ellos. Entonces eso lo vas a expresar en un dibujo y luego vas a poner un texto formal que explique debajo del dibujo. Te puede llevar más páginas, entonces por eso aquí me dije, tomarán una o varias fotografías, pero van a entregar un archivo, no entreguen 20 archivos, uno. Ordénense, por favor. Y también les hago la aclaración aquí, deben de darle la importancia como un reporte, se va a considerar y se va a poner dentro de la conocimientos, va a tomar un porcentaje igual que los reportes. Aquí tiene su rúbrica, entonces para que no confundan, ¿verdad? Entonces sí, es importante que tomen en cuenta que pues, hay que aprender más. Y normalmente cuando estábamos, que no teníamos este problema de la pandemia, pues podíamos visitar algún relleno sanitario, que pueden ver cómo se administra y no hay olores, no están sucios. En realidad, ven ustedes súper bien todo. Entonces, esa es una de las partes. Si lo ven en el manual dice, el manual de prácticas, visita relleno sanitario, pero ahorita como no podemos, lo que van a hacer entonces es juntar lo que dice la norma 083 y lo que dice la investigación sobre cómo se construye y pues van a hacer el dibujo del relleno sanitario. Si tienen algunas dudas en el proceso, pues claro, comuníquense.
Y como otro punto con respecto a esto, significa que esto lo entregan el próximo lunes, es individual, y nosotros nos estaríamos viendo en algún otro día de la semana, muy probable el día miércoles, según como viene el horario, para hacer un cierre de la unidad y pues propiamente del semestre. Prácticamente con eso cerramos y ya nos queda lo último, que es el examen de la semana 18. Y les recuerdo, si hay alguna duda, pues comuníquense sin ningún problema. Aquí estamos. Y con esto yo me despido por aquí y les pido que ya me vayan dejando en el chat. No me pongan presente, pónganme algo de lo que vieron. Ahora sí pueden repetir, pero algo, frases, ya saben, de lo que vieron durante la clase. Bye.